Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Bueno, otro episodio de Error Tipo 2 en esta nuestra segunda temporada. Hoy con el gusto de conversar con un politólogo, bueno, bien reconocido, ¿no? Es Andrés Malabún, no hace falta demasiada presentación. Andrés está ahora mismo en Lisboa, pero es como si estuviera acá, estamos compartiendo pantalla. Gracias por atendernos, Andrés, ¿cómo estás? Bien, Walter, ¿qué tal ustedes? Bien, muy bien, muy bien. A ver, yo te pediría primero el favor de que me ayudes y nos ayudes a construir algunos pequeños mapas, ¿no? Porque es la manera de cartografiar la política que tenemos lo que no entendemos nada de política, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntaría es, si uno tuviera que imaginarse un mapa del poder, diría. Alguna vez yo me acuerdo de un libro de Majul que decía los dueños del poder, probablemente sea una exageración para vender el libro, los dueños de la Argentina. Digo, si uno si te viene que imaginar para entender el poder, el mapa del poder en la Argentina, desde lo formal y lo material, ¿vos cómo nos podrías situar en eso? Es un poder democrático, o Bien. sea, rotativo. Eso significa que en la década del 90 alguien te hubiera dicho que Carlos Menem estaba en la cúspide del poder, pero después no consiguió presentarse a elecciones, no consiguió presentarse a la segunda vuelta. En el 2003 sacó el 24% y se retiró. Después tuvimos más de una década de kirchnerismo, eran imbatibles. En realidad se les ganaba en todas las elecciones intermedias, pero ellos ganaban las presidenciales. Y de repente Cristina está peleando para ver si 5 gobernadores le hacen caso y tiene diputados y senadores que le votan para cualquier lado. Ni siquiera puede mantener la disciplina en la provincia de Buenos Aires, donde no está claro si Kicillof se alinea con su hijo de Cristina o no. Así que el poder en Argentina es democrático. Hoy lo tiene Milei, mañana no sabemos. Por Mm. eso es importante para los que quieren entender el presente ver el mapa de hoy y para los que queremos tratar de anticipar lo que va a pasar, ver la película. Y la película en Argentina es fluida. Ok. ¿Alguien El tiene poder cambia de mano. ¿Alguien tiene el boleto picado, como decía el turco así alguna vez? ¿O no? ¿O esa expresión en política no va? Digo, pensando en Scioli a lo mejor. Ese es el gran debate en la política, es ese, si existen los muertos políticos. Muchas veces damos a uno por muerto y de repente vuelve. A veces no vuelve en la forma que pensamos. Ok. Cristina ya no podía ser candidata presidencial, pero puso a Alberto. Macri ya no tenía chance de ser presidente votado, pero en la segunda vuelta su decisión hizo a Milei presidente. Así que muertos políticos es muy complicado que Ah, haya, ok. inclusive cuando no tienen electabilidad, siguen teniendo influencia. Ok. Por eso el poder es fluido y dinámico en Argentina. En este momento se habla del triángulo de hierro. Los dos Milei, Javier y Karina, y Santiago Caputo. En este momento, Mm. si hay una devaluación o un tarifazo, dentro de un año estamos hablando de otro trío. Sí, está claro. Ayúdame con otro mapa. A ver, a veces cuando uno mira los parlamentos europeos, los encuentra pintados de varios colores, ¿no? Porque como son parlamentarios, cada uno va con sus colores, pinta los suyos y después entre todos ellos eligen una coalición o lo que sea. Hay en la Argentina, con independencia del partido al que representan, ¿no? Digo, por su manera de pensar, por su manera de votar, por su manera de alinearse, hay como espacios de distintos colores que representan a distintas clases de votantes. ¿Eso se puede ver nítido en el Congreso o no? Esa pregunta es buenísima porque la respuesta es sí, pero hubiera sido un sí diferente si me la hacías unos años atrás. Ok. ¿Qué significa sí? Vos ves que los partidos políticos representan clases sociales. El peronismo representa mejor a los sectores de los suburbios Mm, y el no peronismo representa mejor a los sectores metropolitanos, de los mm, centros ciudadanos. Pero ahora Milei se transformó en un candidato transversal, que obtuvo tantos votos en las villas como en los countries, tantos votos pobres como votos ricos. mm. Así que sigue habiendo una representación importante, pero en el caso de Milei no es de clase, es de género y de edad. Milei representa sobre todo a los jóvenes varones. Si dividís a la población argentina en cuatro, Sí, sexo y edad, vas a tener chicos jóvenes y chicas jóvenes, señores grandes y señoras grandes. sí. Milei está sobre representado, tiene muchísimo apoyo entre los chicos jóvenes, varones. Y en los otros tres sectores la va peleando, pero como arrasa en los varones jóvenes, tiene changüí, para que le vaya más o menos en los otros tres. Ok, ok. Esos jóvenes son su juventud maravillosa, digo, digo, sociológicamente hay algo entre él como líder y un segmento, bueno, joven, como era la Cámpora en su momento, o qué sé yo qué, que pueda explicar el modo de funcionamiento de este momento político o no. Sí, y no solamente en Argentina, porque la Ah, gente a la que representa a Milei es la misma a la que representa a su familia internacional. Trump, Bolsonaro y buena parte de esta nueva derecha europea lo que hace es representar sobre todo el sentido de el resentimiento o la bronca que les queda a los hombres jóvenes por haber sido declarados material cancelable, por el feminismo que se pasó de mambo, por el ni una menos, que empezó siendo una defensa de las chicas y terminó siendo para los chicos un ataque hacia ellos.
Entonces lo que vemos es que los hombres jóvenes están revoltosos, Sí, revolucionados en todos lados, ¿eh? Desde Corea del Sur hasta Estados Unidos, pasando por Europa. qué curioso. Argentina es un caso más. Milei lo que hace es entender los vientos del mundo, entender su tiempo. Pero Argentina no es una excepción. La excepción es Milei, que era un libertario. Ahora no parece tan libertario. Le gusta el cepo, está revalorizando el Sí, peso, sí. está un poquito más conservador, pero sigue siendo aquel que representa a los varones jóvenes. Pero déjame preguntarte un poquito más sobre a quién representa, porque cuando gana, yo leí en muchos lados que decía, mirá, sí, efectivamente tiene estos jóvenes que son su bastión o su empuje o lo que quiera, sus forwards, pero también hay mucha gente que está fastidiada con todo lo otro. Entonces, Milei es lo nuevo, no sé, se peina distinto, tiene otras maneras, viene de otros lados, nació de un repollo, o aunque sea el producto que expulsó la política de algún lado. Pero hay mucha queja y eso lo va a perder Milei, ¿no? Esos no son fieles. ¿Eso se puede leer así o esa lectura no es procedente? Sí, hay los dos porcentajes. Por un lado es verdad que veníamos de más de 10 años de falta de crecimiento, de estancamiento económico. Y es la primera vez en la historia que la nueva generación se sale más pobre que la vieja. Mm, Ahora, los hijos van a vivir peor que sus padres, nunca había pasado antes. Es mm, normal que estén resentidos, es normal que tengan rencor contra aquellos a quienes culpan por un futuro poco venturoso. Esto es mm, cierto, la gente le marcó el boleto, le picó el boleto a la clase política anterior. Pero no se fue a la casa, ni emigró. No fue desafección, fue una remotivación, fue una repolarización. Están entusiasmados con Milei. Van contentos detrás de Milei. No solamente están enojados con los de enfrente, sino que están contentos con él. Esto es mm. un porcentaje grande. ¿Y cuánto? El 30%, que sacó en las PASO y en la primera vuelta. En la segunda vuelta saca el 56%. Ese 26% es un voto condicionado, no incondicional. Le pide cosas, le pide que se porte mejor, le pide Ah, resultados económicos, no tiene el fanatismo, no tiene la emoción que tiene el otro 30%. ok. Decime una cosa, por favor. Si coincide ese 33% que sacó en las PASO de una manera oblicua, indirecta, qué sé yo, poco transparente, con el tercio de diputados con el que está gobernando, porque él veta y le bancan del veto y es 33. O sea, en la aprobación parece que Milei tiene 56, pero en el diputado parece que es 33 número. ¿Tiene algo que ver o nada que ver? Ahí impactan las instituciones. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados se elige por mitades cada 2 años. Ok. Entonces, cuando vos elegís la Cámara de Diputados, estás eligiendo el 50%. Si él saca el 33, en realidad está metiendo el 16, es la Claro, mitad. Y claro, la Cámara de claro. Senadores se renueva por tercios. Así que si él saca el 33, está eligiendo el 11. Por eso tiene tan poca legislación, porque el sistema institucional Mm, argentino mm, es muy restrictivo y mm, penaliza a los outsiders. mm. Por eso él tiene mucha menos representación congresional de la que tuvo en las urnas. Claro, Andrés, déjame pensar un poco en términos, no te voy a decir históricos lejanos, ¿no? Pero Milei es presidente, tiene un discurso, tiene un estilo, tiene una estrategia. Históricamente, ¿tiene algo que esté heredando de Kirchner o de Macri o de Menem, de los Kirchner o de Néstor? A mí no sé por qué, en algún rato se me antoja hasta que tienen modales parecidos, pero no sé si eso es cierto. Sí, tiendo a pensar que sí. Tiene de Menem la orientación económica y tiene de Kirchner la audacia política, la falta de Ah, protocolo, el desapego. Kirchner venía de muy lejos, de una provincia patagónica, de donde era oriundo, a diferencia de Cristina, que es de La Plata. Y Kirchner venía y violaba el protocolo, y le gustaba hacerlo. Menem no. Menem era un producto de la política y respetaba profundamente a la política. Se peleaba dentro de las reglas de la política. Era mm, casta pura. mm, Y es el único de la casta al que Milei admira. Así que Milei tiene de Menem una cierta audacia, pero sobre todo la orientación económica. Y de Kirchner el desparpajo, la relación directa, que uno define como populismo, no intermediada por las instituciones. ah, Cuanto menos parlamento, cuanto menos partidos, mejor, directamente él con la ah, gente. ok, pero poco de Macri, ¿no? Poco. ¿De Macri? Sí. Bueno, de Macri, fíjate, tiene cierta orientación económica, pero cree que Macri se quedó en la mitad del río. Él cree que Macri fue un cobarde, o que si no fue un cobarde, por lo menos arrugó, Sí, no demostró que era valiente. sí, Y él quiere ir a fondo y hacer lo que Macri no hizo, que es lo mismo que quería hacer Macri, lo mismo pero más rápido, ok. estoy citando textualmente. Cuando hablé con Roy la vez pasada, él me dijo, yo le pregunté, le dije, Roy, si uno se va a la historia y mira, ¿a quién se parece este outsider o qué? Me dijo, a mí el más parecido me parece Perón, porque era outsider, vino a cambiar un montón de cosas, nadie esperaba que apareciera de esa forma, ¿no? Dice, tengo que buscar un parecido con alguien, no lo veo demasiado parecido a ningún otro. No puedo decirte bien de qué perspectiva me lo dijo él, seguramente fue lo que le vino a la cabeza, pero
¿Podría Milei tener un traje puesto de presidente a la estatura de alguien que venga a cambiar, digo, el formato funcional de la Argentina, digo, en materia económica o en reglas? Bueno, Milei tiene algo parecido con Perón, que fue sorpresivo, y tiene algo muy diferente, que es individualista. Perón era un colectivista, creía en la comunidad organizada. Perón Sí. era un militar y creía en la organización. Milei es un economista y cree en la libertad. Son cosas súper distintas. Como fenómenos se parecen, tiene razón Roy. Nadie esperaba que fueran a ganar. Claro, claro, claro. Nadie esperaba que fueran a ganar. Y los dos ganaron. Pero Perón construyó una organización que lo sobrevive. No sé si alguien se imagina a la libertad avanza después de los Milei. Digo después de los Milei porque están haciendo la gran Néstor. Están empezando a jugar con Sí, pingüino o pingüina. sí. A ver, quien Ahora, no puede, ahora que eso remate. sería una estrategia hasta, yo diría, conocida, ¿no? Y la pregunta es a propósito del relato y de la estrategia, ¿no? Porque si la estrategia es pingüino, pingüina, él llega con poca ficha, igual que llegó Néstor, o sea, tiene para apostar mucho, tiene para apostar poco y tiene para pensar mucho, diría, como yo lo entiendo. Pero también el relato es súper importante acá. No sé si en todas las épocas de la política el relato es súper importante, pero él construyó su relato, a su manera, de la televisión. Digo, si tuvieras que decirme algo del discurso del Milei y de la estrategia de Milei, o sea, el Milei presidente. Todo el mundo le dice, mira, llegó hasta acá, fenómeno, hizo una campaña para ganar, ganó, pero ahora hay que gobernar. Ante ese desafío, esa provocación, ¿vos qué dirías? Él sigue queriendo transmitir la imagen del león. Es alguien que está solo, pero lidera y se pelea con todo el mundo. Cuando le preguntan cuál es su proyecto, él es anarcocapitalista, su proyecto es el mercado. No tiene que definirlo desde la planificación centralizada, no tiene que ser el jefe de Estado el que define el modelo de país. Eso lo definen los capitalistas en función de sus decisiones de inversión. Y eso es lo que él quiere, que los capitalistas vengan e inviertan en lo que quieran. A él le gusta la cripto, le gusta la inteligencia artificial, pero si vienen a la minería, si vienen a los recursos hidrocarboníferos, todo suma, no es la decisión del Estado. Acá es algo que nos cuesta entenderlo porque somos estadocéntricos los argentinos. Y él no. Él cree que el Estado no tiene que decidir para dónde va el país, lo tienen que decidir los individuos libremente en el juego de interacción del mercado, con la oferta y la demanda. Por eso no le pidan un plan. El plan de él es estabilizar la macroeconomía, reducir el precio del Estado y que la gente haga lo que quiera. Ah, qué interesante. Ahora, en economía, digo, para meternos un poco en el lado que yo me siento más cómodo, hay como dos palabras ahora que están dando vueltas, ¿no? Dice, mira, lo que está haciendo él en el plan económico debiera ser sustentable. No es tan sencillo, le dejará una bomba grande, él va maniobrando, tiene pocas herramientas, digamos, la fiscal y no mucho más. Pero además de ser sustentable, tiene que ser irreversible, porque cuando Menem se fue de la Casa Rosada, seguramente sus ministros pensaron mirando para atrás que habían hecho cambios que nunca más cambiarían y tal y cual. Y todo eso es parte de la historia reciente argentina, sumada a la inflación, la hiperinflación, los default, qué sé yo, todo. Digo, ¿qué hay de sustentable o en algún sentido también de irreversible en los planteos que pueda llegar a ser mi ley? Porque vos dijiste, somos estadocéntricos, y otra gente dice, mirá, el estatismo está en las venas de la Argentina. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto de sustentable tendría esto política y económicamente? Que es lo que yo me pregunto. Desde lo económico me lo puedo imaginar, desde lo político no. Irreversible no hay nada. Nada. Porque esto que estamos celebrando con Milei, que es el déficit cero, lo había conseguido Néstor mejor que Milei. Porque Néstor había conseguido los superávit gemelos. No solo no tenía déficit, tenía superávit y tenía dos. El superávit fiscal y la balanza comercial. Sí. El superávit exterior. Y la gente apoyaba eso. Cristina gana en 2005 las elecciones intermedias porque la gente vota para apoyar los superávit gemelos. Es decir, que teníamos un superajuste, por supuesto, hecho por la previa devaluación Eh, y la salida de convertibilidad, pero ese superajuste Kirchner lo aprovechó para generar dos superávits y la gente fue y legitimó electoralmente. Y después desaprendimos. El kirchnerismo empieza con superávit y termina con déficit. Empieza acumulando reservas y termina desperdiciándolas. Empieza recreando autoridad presidencial y termina dilapidándola con Alberto Fernández. mm. Pero al principio se votaba a Néstor por todo lo bueno, por todo lo que Milei podría aplaudir hoy. De hecho, Milei fue el asesor de Scioli en la campaña de 2015. Así que, como podemos ver, alguna afinidad tenía con ese kirchnerismo. Ah, ok, ok, interesante, nunca se me hubiera ocurrido así. También hay otra discusión, que no sé si es bizantina, ¿no? No sé si. Pero algunos dicen, mira, es la política la que marca el tablero y la economía se va a acomodar a lo que la política diga, ¿no? Una vez hablé con un politólogo y me dijo, mira, si vos gobernás bien, la economía irá para arriba, para abajo, pero no se te sale el tren de la vía.
Y hay otros, que yo, por supuesto, son economistas, que dicen, mirá, la economía te pasa una factura bárbara. Eso es una discusión casi bizantina, pero si uno lo pone en términos prácticos, uno dice, mirá, si baja la inflación, parece que la política acompaña. Y ayer, bueno, estos días, el veto, esta semana, todo esto que estuvo dando vuelta del veto, la situación política del Parlamento hizo subir los mercados, ¿no? Entonces digo, ¿se puede profundizar en algo esa relación entre estos dos costados y estas dos espacios de las ciencias sociales que tienen su propia regla? ¿O eso no tiene sentido para tiempo en ese? Sí. No, no, te lo simplifico porque la discusión está saldada por la ciencia. La ciencia política y la economía política ya saben quién manda. Manda la economía. No hay dudas de esto. La gente vota con el bolsillo. La cuestión es que muchas veces la acreditación es incorrecta. Porque en Estados Unidos vos votás con el bolsillo y el gobierno es responsable de la economía, más o menos responsable. Los países como Argentina, que son dependientes, periféricos y vulnerables, nosotros dependemos de dos factores que el gobierno no controla, que es el precio de las commodities, cuánto vale la soja, y la tasa de interés, que es cuánto vale el dólar. Sí. Y cuánto vale la soja lo determina el crecimiento chino. Y cuánto vale el dólar lo determina la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Así que si la soja está cara y el dólar barato, cualquier presidente reelige. El peor presidente reelige con soja alta y dólar barato. Y cuando es al revés, el mejor presidente pierde las elecciones. Así que nos queremos convencer de que la política manda, pero los países como el nuestro, que son hiperdependientes de los vientos del mundo, es la suerte más que el mérito lo que determina la suerte de los presidentes, Bueno, el destino de los presidentes. Muy inteligente, muy inteligente. Decime otra cosa. Sacamos de la economía por un minuto y pensemos en la política exterior, ¿no? Porque de eso también se habla mucho. Dice, no, mira, en la Argentina la política exterior es un insumo de la política doméstica. Acá somos tan ombligocéntricos, ¿no? Nos miramos el ombligo todo el tiempo, que ni en los noticieros hay noticias de lo que está pasando afuera, es muy menor comparado con otros países del mundo. Y al fin del cuento, las posiciones que se toman a propósito de la afuera son para marcar la cancha para adentro. Argentina no tiene política de Estado para afuera, las maneja pendularmente como le da la gana, siempre y cuando convenza al electorado acá de algo. ¿Ese argumento es valedero? ¿Puede ser tan, en algún sentido, mediocre nuestra política exterior o tan irracional el modo de funcionamiento de la política interna? La mayor parte del tiempo sí, y Sí. eso también está estudiado. Lo que te dije antes de la soja y el dólar, lo descubrieron dos politólogos brasileños, Daniela Campelo y César Zucco. Lo que te voy a contar ahora lo descubrimos con otro politólogo brasileño, un trabajo que tenemos publicados, sobre de qué depende la política exterior de Argentina, Brasil y México. Y la de Brasil y México depende de su relación de poder con Estados Unidos. La de Argentina depende de factores puramente domésticos. La política exterior nuestra depende de quién gane las elecciones y a veces ni siquiera el mismo partido tiene la misma política exterior, porque Menem y los Kirchner eran antitéticos. Así que la estabilidad ni siquiera te la da el partido político que gobierna, te la da el presidente. Y algunos presidentes cambian sobre la marcha y Cristina tuvo una política diferente de Kirchner. Kirchner era amigo de Estados Unidos, Cristina no. Fíjate vos. Ahora, esto dicho, una vez yo le hice este argumento a Eduardo Menem. La política exterior no importa. Y él me dijo, no, pará un poco. A Carlos le importó y mucho, porque terminada la Guerra Fría, tenemos que decidir dónde estamos. Y Carlos se alinea con Estados Unidos, nos alinea con el capitalismo y eso permitió que llegue la inversión. Y tiene razón, una vez por siglo, cuando se termine la Guerra Fría, la política exterior cuenta. El resto del tiempo está al servicio de la política doméstica. Súper interesante. El otro día escuché una metáfora, creo que una metáfora, de Hernán Lacunza. No viene a nada, solo te quiero contar la metáfora para ver si aplica, ¿no? Entonces, él dice, cuando estuve en el gobierno de Macri, nosotros sacamos el cepo, hicimos algún arreglo monetario, pero la parte fiscal no la tocamos, ¿no? Y ahí un error, porque al fin del día estábamos con un remo solo en el bote. Y terminamos dando vuelta en redondo y cuando vino la tormenta nos dio vuelta. Y me pareció una linda descripción, no la de la tormenta, sino lo de el remo solo dando vuelta en redondo, ¿no? Entonces Milei está solo, en el sentido de que se siente león, tiene su apoyo y su respaldo en esos jóvenes que lo votaron en primera vuelta. Tiene el veto como una herramienta muy cortita de política, porque gobernar con veto, digo, es lo mismo que gobernar en economía, solo con equilibrios fiscales. Pero todo el mundo se pregunta, es decir, ¿y terminará dando vuelta en la política con un solo remo en redondo y terminará dándosele de vuelta al bote? Es una pregunta que las herramientas políticas que él usa para construir poder, que supongo que es lo que tiene que hacer, ¿vos las ves suficientes? ¿Evaluás que está haciendo un buen laburo de presidente como político? No alcanza. Bueno,
analicemos en 3 dimensiones. Primero, la internacional, que es lo que te decía antes. No son malos tiempos internacionales para Argentina porque la soja no está regalada y están bajando las tasas. En Europa y en Estados Unidos, en Japón más o menos. Eso significa que hay disponibilidad de capitales para invertir en países loquitos como el nuestro. Así que el mundo nos da un leve viento de cola, teniendo en cuenta que además están en guerra en todos los demás continentes y América Latina no. Después, la dimensión económica, yo no soy economista, vos sí, pero tendría 3 patas la macroeconomía. La pata fiscal, la monetaria y la cambiaria. Él la fiscal la resolvió en 2 meses. La monetaria la viene resolviendo, bien o mal. Sobrevaluado, Argentina está cara, pero él dice que no se conoce el tipo de cambio de equilibrio, así que sigue adelante y vamos a ser competitivos por la desregulación. La cambiaria es el problema, el cepo. Pero si esto sigue así, si seguimos bajando el costo, el riesgo país y seguimos bajando la brecha, en cualquier momento lo levanta sin avisar. Así que la macro está bien hoy. Pasamos a la tercera, la política, que a su vez se subdivide en la calle y el palacio, el Congreso y la gente que protesta. Él el Congreso no lo tiene. Fíjate que ya no aspira a tener una mayoría para aprobar leyes, aspira a tener una minoría para sostener decretos. Sí, el remo. Lo que no le bajen el veto. Una minoría de bloqueo. Claro. Es un gobierno de minoría. Acepta ser un gobierno de minoría, porque ya tiene las 2 cosas que necesitaba. La ley bases, y le delega poder para que él haga cosas a través de decretos y circulares ministeriales, y el apoyo del pueblo por ahora. Y el apoyo del pueblo es probable que lo mantenga en cantidad suficiente si no pasa una de 2 cosas. Devaluación o tarifazo, que es lo que en América Latina gatilla los estallidos sociales. Si él consigue llegar a octubre del año que viene, un año, sin devaluación ni gran tarifazo, tiene chance de ganar las elecciones y mejorar su posición en el Congreso. Resumiendo, el mundo ayuda. La macro está estabilizada. La política depende de que no haya un imprevisto, un accidente en la ruta, que de repente no se le dispare el dólar o no se le vaya la mano con el aumento de tarifas que tiene que realizar sí o sí. Me quedan 2 preguntas muy cortitas, las 2 últimas y son puntuales. La primera es mirando de acá por el retrovisor, para atrás. ¿Te sorprende lo que logró hasta acá o no? Esa es la primera. Sí. Me sorprendió que ganara y me sorprende no solo que dure, sino sobre todo lo que consigue hacer mientras dura. Okay. Y la última. Milei no está durando, está reformando. Otra vez, irreversible no hay nada. Pero cambios se están produciendo. Okay. Y la última, que es la que a mí más me inquieta, porque sí que no la entiendo. La Argentina tiene 40 años de democracia, increíblemente, después de muchos años de golpes y qué sé yo y qué sé cuánto. Y parece haber aprendido y consolidado muchas cosas. Digo, funcionará no perfecta, pero funciona. Ahora, la democracia parece, como se dice en la marmota, que no haber aprendido la materia económica. Si economía siempre sacó 2. O sea, todo pasó en la democracia, la pobreza enorme. ¿Cómo esto es así? ¿Cómo? Yo sé que hay casos de democracia rara como la de Perú, yo sé pero ¿cómo es así? ¿Cómo se explica eso? Ayúdame a entender esto. Vos lo dijiste. La gran paradoja de Argentina es que tiene una buena calidad democrática. Y de verdad, la gente que esté enojada piensa en esto. No tenemos guerras externas, no tenemos guerras civiles, no tenemos abusos masivos de derechos humanos, no tenemos autoritarismo. Tenemos un nivel bajísimo de homicidios, el más bajo de América Latina. Hay muchos robos, pero homicidios es el más bajo de América Latina, la mitad que Uruguay. Es decir, que la democracia funciona como sistema de convivencia, pero no aprendió a gobernar la economía. Esta es la gran paradoja. Y no aprendió porque los argentinos tenemos una cabecita que está preparada, está cableada a partir de 70 años de inflación. Entonces tenemos una manera defensiva de actuar que lo que hace es producir aquello que tememos. Muy cortito, cuando fue la crisis en Portugal en 2011, fue el coletazo de la crisis internacional 2008, sí. Acá yo saqué mi plata de los bancos portugueses porque tenía el corralito. Si todos los portugueses hubieran hecho lo mismo que yo, tenían que aplicar el corralito para que no se vayan los depósitos. Como ellos no sabían que podía pasar, no lo hicieron, dejaron la plata en los bancos. Y al dejar la plata en los bancos sobrevivieron. Los argentinos, la experiencia que tenemos nos preserva individualmente y nos destruye colectivamente. Muchas gracias, Andrés. Un placer, ¿eh? Un placer. Muchas gracias por el rato y por las explicaciones. Que pases bien. Ha sido muy amable. Gracias a vos. Chao. Un abrazo grande. Conversé con Andrés Paramud. Esta última es genial. Bueno, varias cosas, ¿no? Ahí les quedan para... Si ustedes disfrutaron como yo esta conversación y creen que otras personas, bueno, pueden ponerse a pensar con ellos, les puede servir, por favor las comparten en las redes. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, acá en Error Tipo 2. Gracias por la compañía, ¿eh? Pasen bien.